Vamos a hablar hoy de investigadores desgraciados. Sí, Vamos a... Es un brevísimo catálogo de hombres que no fueron dichosos en su actividad científica. Bien. Primero tenemos a un hombre poco riguroso en sus estudios y ávido de honores. Digamos que por no reconocer sus propias limitaciones, hizo pasar a Francia un papelón. Esto sucedió allá por 1860. En la biblioteca del Arsenal de París había un misterioso manuscrito. Nadie sabía cómo había llegado allí. En el catálogo figuraba con el título de Libro de los Salvajes y contenía extraños diseños y dibujos, y de acuerdo con la tradición de la biblioteca, era obra de un indio norteamericano. Paul Lacroix, que era director de la institución, llamó al abate Domenech, un ilustre geógrafo, para investigar aquel tesoro en cuestión. Lacroix sabía que el abate había viajado por los Estados Unidos y México y que era un experto en cuestiones indígenas. Muy bien, el abate Domenech comenzó a estudiar el manuscrito y después de algunas semanas estaba en condiciones de ofrecer una interpretación. Los diseños, dijo, no eran otra cosa que ejemplos de la antigua escritura de los indios y poseían enorme importancia científica. Aportaban valiosos datos sobre la antigua cultura indígena y hasta se dijo que era un descubrimiento homologable al de Champollion. ¿Recuerda usted la piedra de Rosetta? El que fue a la expedición de Napoleón y permitió descifrar los jeroglíficos. Domenech dijo también que estaba seguro de que los jeroglíficos de aquel cuaderno aludían a la migración de ciertas tribus y al misterio de sus antiguas religiones. Resultaba particularmente sorprendente que algunas ilustraciones incluyeran detalles de cierto culto fálico. Ajá. Los hombres de ciencia de París sugirieron que el abate debía reclamar el premio Volney, que era una especie de premio Nobel de aquellos tiempos. Por recomendación del gobierno, se resolvió publicar el estudio del abate Domenech a expensas del Estado y bajo su auspicio. Pero algo no anduvo bien. Cuando se distribuyeron los premios del Salón de París, Napoleón III pronunció la acostumbrada oración oficial y el emperador se dejó llevar por la elocuencia y declaró que Francia era maestra de todas las naciones, que la civilización occidental debía su existencia a la iniciativa francesa y que llevaba el sello del espíritu y del carácter franceses. Todo esto para presentar en aquel salón el descubrimiento del abate Domenech. Al poco tiempo, el estudio llegó a Alemania y cayó en manos de un tal Petzold, un filólogo de Dresde. Petzold se indignó y pocas semanas después publicó un folleto de 16 páginas con el título de El libro de los salvajes a la luz de la civilización francesa. Y el filólogo alemán, el tal Petzold, declaró que el libro de los salvajes no era otra cosa que las hojas de un escolar germano-americano. Era evidente que el niño vivía en alguna granja aislada y que había llenado las páginas con diversos dibujos para matar el aburrimiento. Una figura que sostenía un látigo no era un brujo indígena, sino el maestro con su caña a modo de puntero. Una misteriosa forma alargada no era el símbolo de un rayo y del castigo divino, como lo había expuesto Domenech, sino una salchicha. Un hombre de 6 ojos no era el sabio o el espíritu del fuego, sino un monstruo nacido de la imaginación infantil. Un pequeño círculo con 2 puntos representa la cabeza, en la forma clásica de dibujo del niño, ¿no? Un gran círculo el estómago y 2 palitos son las piernas. Petzold dijo que el culto fálico eran unos dibujos obscenos
parecidos a aquellos con los que se suelen afear las instalaciones consagradas a la higiene pública. Ahora, el problema tenía otro aspecto. El geógrafo Domenech no conocía el idioma alemán ni sabía nada de la escritura gótica. Un hombre de mediana cultura hubiera advertido los trazos góticos que había en las hojas, pero Domenech quiso la gloria solo para él, no consultó a nadie y cayó en aquella trampa. El gobierno francés pidió disculpas por lo publicado, retiró los ejemplares de la circulación. Al abate Domenech no se lo castigó, pero perdió todo crédito académico y vivió hasta los 87 años callado. Este es el primero, ¿no? Este es el primero. Así como en un principio se creyó en Domenech y luego el hombre cayó en el descrédito, otros tuvieron un camino inverso, ¿no? Por ejemplo, costó mucho convencer a la comunidad científica de que los meteoritos eran objetos procedentes del espacio. Hablamos hace tiempo acerca de una superstición que proviene de Aristóteles y que perduró muchos siglos. Aristóteles decía que una piedra que había caído en Grecia era un objeto que había sido elevado por el viento en determinado lugar y que había sido transportada a aquel lugar. Allá por 1780, la Academia de Ciencias le encargó al químico Lavoisier una indagación acerca de la procedencia de aquellos extraños bloques metálicos que cada tanto aparecían por ahí, ¿no? Cuando llegó el informe de Lavoisier, hablaba de la procedencia espacial de los meteoritos. La Academia declaró que eso era increíble y no lo aceptaron. Pobre Lavoisier. Era imposible que del cielo cayeran piedras. Claro. La Academia aseguró que los meteoritos eran expulsados por erupciones subterráneas y chau. Pocos años más tarde, Lavoisier, allá por 1794, fue condenado a la guillotina, pero no por sus opiniones científicas, sino porque había pertenecido a una corporación de cobradores. Sí, claro. Tipos que... Recaudadores de impuestos. Exacto, cobradores de impuestos que, aquí lo hemos contado, funcionaban así. Primero le pedían al Estado una guita y después recaudaban. Ajá. Si lo que sobraba se lo quedaban para ellos. Así que eran muy... Sí, gente... Bueno, cuando vino la revolución, a la guillotina Lavoisier. Casi un siglo después, un tal Frank Gussmann, jesuita y profesor de la Universidad de Viena, planteó otra vez que los meteoritos eran objetos que caían de las alturas, productos de desperfectos cósmicos y gravedades terrestres. Ahí está. Nadie hasta principios del siglo XX le dio bolilla. Y un libro que había publicado para divulgar el asunto fue rechazado miles de veces. Todos los ejemplares eran devueltos a su autor. Entonces Gussmann quemó sus libros y ante la intolerancia científica de los demás se dedicó a estudios religiosos hasta su muerte. Último señor. En los círculos científicos alemanes, el descubrimiento realizado por el profesor Behringer, consejero ducal de Württemberg, provocó gran revuelo. Esto fue en el año 1726. En sus exploraciones, Behringer dio con una antigua cantera en la que encontró unos fósiles interesantes. El profesor comenzó la investigación sistemática del lugar. Hubo nuevos descubrimientos, serpientes, ranas, lagartos fosilizados, y cosa extraña, el fósil de una araña con su tela en el momento de atrapar una mosca. Más tarde, Behringer encontró piedras que tenían reproducciones del Sol y la Luna y otra con el dibujo de un cometa. Lo más importante que encontró fue una piedra con el nombre de Jehová escrito en hebreo. Bueno, se esbozaron varias teorías. Algunos afirmaron que todo era fruto del azar juguetón de la naturaleza. El profesor Behringer publicó un libro en donde dijo que lo encontrado era obra de antiguos germanos cuando aún vivían en el paganismo. Behringer decía que se trataba de un inconmensurable tesoro para los exploradores de la antigua cultura germana y de sus últimos vestigios paganos.
Berengar afirmaba que estaban enterrados en una cantera porque los primeros obispos cristianos no podían tolerar los símbolos del culto pagano y, obedeciendo sus órdenes, el pueblo enterró sus viejas imágenes. A los que no veían relación con la palabra Jehová, ya que se trataba de cultos paganos, Berengar le explicó que había judíos entre la población germana y que junto con los otros habían aceptado el cristianismo y enterrado sus símbolos religiosos. El librito de Berengar llegó a manos del rey de Sajonia, que se interesó en el descubrimiento y envió al profesor un mensaje en el que le pedía algunas de las piedras con el fin de someterlas a un examen más atento. Y se llegó entonces a una explicación mucho más simple que la del profesor Berengar. Los investigadores del rey de Sajonia indagaron, investigaron, preguntaron y después le hicieron saber a Berengar la verdad. Los alumnos de Berengar en Burburgo habían grabado y cortado las piedras. Luego las habían enterrado en la cantera, teniendo buen cuidado de que el profesor las descubriera gradualmente. El profesor Berengar compró todos los ejemplares de su obra y los quemó. Jamás volvió a publicar. Qué pena. Lindas historias. Bellas historias, Alejandro. De investigadores desdichados. Uno no puede menos que acordarse aquí de Florentino Meguino o del padre Atanasius Kircher, pero dejando de lado eso, no puedo menos que pensar también, Alejandro, que yo, por lo menos durante la adolescencia, y creo que en eso compartimos algún rasgo, yo me fui convirtiendo en un racionalista militante, en un racionalista furioso, alguien que hizo de la razón y del conocimiento científico una especie de religión. Y bueno, cuando uno descubre eso, deja de ser tan estúpido y se vuelve un poco menos, al ser, digamos, un poco más tolerante con la duda, al saber que las cosas pueden ir variando y que un investigador debe ser sobre todo una persona que duda. Porque, digamos, la fe de la ciencia termina siendo más fe que ciencia y tenemos el caso de varias personas que han llegado a falsificar, cuando tienen una meta previa, falsifican los datos de esa investigación. Ya tenemos el viejo caso de Lamarck versus Darwin. Es un viejo vicio de los intelectuales. Exactamente. Estar tan convencidos de la veracidad de sus argumentos que ante la ausencia de pruebas deciden falsificar. Pasa lo mismo con las teorías sociales. Uno tiene un corpus de ideas y trata de meter la realidad que va sucediendo en ellas y dice, esto se llama, y le pone un ismo. Tiene Paul Johnson, un intelectual liberal inglés, un libro muy interesante, en donde... Es la historia de los grandes hombres, la de los intelectuales, ¿no? La del siglo XX. Se llama Intelectuales. Intelectuales, sí. Y señala los vicios de muchos intelectuales, incluso algunos consagradísimos y muy meritorios, que al no encontrar pruebas empiezan a inventarlas, a dibujarlas, o mejor, a buscar en esa de un modo selectivo. Claro. Si vos buscás solamente pruebas a favor de tu tesis, las vas a encontrar posiblemente. Siempre. Pero esto implica ocultar bajo la alfombra muchas pruebas que a lo mejor has encontrado sobre la tesis exactamente opuesta. Y si se trata de un investigador serio, eso siempre se hace de mala fe, porque está, aparte del hombre, el conocimiento. Digamos que el conocimiento a través de los años nos va mostrando que la verdad, sobre todo, es mudable, cambia. Entonces conviene convencerse después de la investigación, claro, no antes. Claro, eso es lo mejor. Hay gente que empieza la investigación convencida. Claro. Entonces sí, claro, cuando encuentra algo que no, esto vamos a esconderlo, esto lo debe haber hecho la naturaleza para quedar bien con el comisario. Claro. Fíjese, sin ir más lejos, esta idea sobre la transmisión de la forma en que se hace una persona, ¿no? Desde el homúnculo de Aristóteles, que creía que las mujeres andaban con un nene chiquitito que iba creciéndoles adentro, o el padre Mendel después, hasta Watson y Crick, en esa jornada maravillosa que descubren esta cosa del ADN, la verdad era otra, siempre, y las investigaciones eran siempre verdad un rato y falsas después. Pero le contaba todo esto pensando que si hay una virtud que debe aparecer ahí es la de la
perseverancia, faltándole a uno la confianza en haber encontrado algo que es definitivo. Y en esto se parece mucho, mal que me pese, o mal que nos pueda pesar, la ciencia, el trabajo riguroso de la ciencia, al trabajo apasionado, por ejemplo, del amor, o también, diría, de algunas formas de la política, en la lucha por la libertad. Digamos, uno siempre tiene que saber que hay algo en lo que está fallando, algo en lo que tiene que dudar. Y junto con la perseverancia, la otra virtud teologal, que es la de la paciencia. Y uno sabe que por apasionado difícilmente es paciente, pero que tiene que llegar un momento en que muy probablemente, cuando crea estar en la cima, en el placer ese maravilloso del gran hallazgo, se derrumba todo y todo parece mentira y dan ganas de no seguir adelante. Digo que el temple de un hombre se puede medir, aparece así cuando frente a los ojos, esos que le están diciendo ya no te amo, o frente a ese cálculo, esa ecuación que se derrumba, en vez de suicidarse, dice simplemente paciencia, será otra vez. Y paciencia será otra vez es el nombre de una divertida milonga que vamos a escuchar ahora mismo en la voz de Miguel Montoro en cuestión. Lacroix sabía que el abate había viajado por los Estados Unidos y México y que era un experto en cuestiones indígenas. Muy bien, el abate Domenech comenzó a estudiar el manuscrito y después de algunas semanas estaba en condiciones de ofrecer una interpretación. Los diseños, dijo, no eran otra cosa que ejemplos de la... Vamos a hablar hoy de investigadores desgraciados. Sí, Vamos a... Es un brevísimo catálogo de hombres que no fueron dichosos en su actividad científica. Bien. Primero tenemos a un hombre poco riguroso en sus estudios y ávido de la antigua escritura de los indios, y poseían enorme importancia científica. Aportaban valiosos datos sobre la antigua cultura indígena y hasta se dijo que era un descubrimiento homologable al de Champollion. ¿Recuerda usted la piedra de Rosetta? El que fue la expedición de que Napoleón y permitió descifrar los jeroglíficos. Domenech dijo también que estaba seguro de que los jeroglíficos de honores, digamos que por no reconocer sus propias limitaciones, hizo pasar a Francia un papelón. Esto sucedió allá por 1860. En la biblioteca del Arsenal de París había un misterioso manuscrito. Nadie sabía cómo había llegado allí. En el catálogo figuraba con el título de Libro de los Salvajes y contenía extraños diseños y dibujos y, de acuerdo con la tradición de la biblioteca, era obra de un indio norteamericano. Paul Lacroix, que era director de la institución, llamó al abate Domenech, un ilustre geógrafo, para investigar aquel tesoro.